Mujeres, buenos días. Es un gusto saludarles y poder llegar hasta ustedes. Gracias a Dios por estos medios que tenemos, que nos acercan. Y pues nuestro propósito es bendecir sus vidas. Nos alegra que sabemos que se están reuniendo en ese grupo que tenemos ahí en el Cerezo. Y nos alienta mucho saber el interés que tienen para conocer la palabra. Hay un propósito en nosotros de que ustedes conozcan historias de mujeres de la Biblia. Porque a través de conocer historias de mujeres de la Biblia podemos conocer a Dios, podemos saber cómo actúa Dios. Entonces es muy interesante empaparse de esas historias. Vamos a tener algunas grabaciones de algunas mujeres y se las vamos a estar enviando periódicamente. Y bueno, hoy tuve el privilegio de iniciar este curso, diríamos, que se llama Curso Mujeres de la Biblia. Y nuestra primera lección que nos va a ocupar va a ser Eva, que se titula Eva, el privilegio de ser la primera mujer. Y yo creo que el Señor nos va a enseñar a través de cuando Él creó a Eva, cuál era el propósito que Dios tenía. Así es que, pues, un abrazo, reciban un abrazo. ¿Y qué les parece si hacemos una oración para que el Señor nos ayude en todo este tiempo? Gracias, Padre, por lo que tú nos permites. Señor, tú conoces el corazón de estas mujeres, Señor, que tienen el interés por conocer y oír de tu palabra. Enviamos y queremos, Señor, que tú les bendigas, que les ayudes, que a pesar de cualquier circunstancia que ellas atraviesen, ellas permanezcan con un mismo deseo de conocer, de saber, de aprender de ti, de entender que la Biblia, Señor, abre y extiende nuestra fe hacia ti, Señor, porque la fe es necesaria para agradarte y para entender, Señor, el propósito tuyo para nuestras vidas. Te damos gracias por cada una de ellas, Señor, sabiendo que, Señor, tienes un propósito para sus vidas. Gracias, pongo mi vida en tus manos, Señor, y que a partir de esta lección, Señor, empecemos, Señor, a conocer más y más de ti en todo lo que viene. Gracias te damos en el nombre precioso de Jesús. Pues bien, mujeres, vamos a iniciar nuestra primera lección. Les digo que este curso se titula Mujeres de la Biblia. Y la lección 1 habla precisamente de la primera mujer, de Eva, ¿verdad? El privilegio de ser la primera mujer. Y bueno, hay muchos privilegios. Alguna diría, ay, qué privilegio, ¿verdad? Eva no tuvo suegra, ni cuñaditas, ni bueno, es cierto, ¿verdad? Ella no tuvo suegra ni nada por el estilo. Eso pensando en algunas que han tenido malas experiencias, pero algunas otras no. Algunas hemos tenido, gracias a Dios, muy buenas experiencias porque nos tocó una buena suegra, diríamos así. Pero bueno, Eva no tuvo esa situación. No tuvo que batallar en esos aspectos. Pero sí podemos pensar que hoy en estos tiempos hay muchísima confusión en el mundo, en la sociedad, en cuanto al papel de la mujer. Se habla tanto, circula tanta información que a veces llegas a confundirte o a entender mal las cosas, mal en el sentido de que no era el propósito que Dios tenía desde que creó a la mujer. Entonces, aunque la Biblia no es un manual que responda a todas las preguntas que el ser humano pueda tener, pero sí podemos contestar las preguntas a través de que vamos conociendo la palabra de cuál fue el propósito principal que Dios tuvo al crear a Adán y Eva. Y precisamente podríamos entender y respondernos cuál es el propósito que Dios tuvo para la mujer, cuál es el propósito principal que Dios tuvo para la mujer al crearla y al hacerla una bella creación, porque no olvidamos que hay un libro, el primer libro de la Biblia que es Génesis, ahí donde está relatando, ¿verdad?, la creación de toda la naturaleza y luego la creación del hombre y luego la creación de la mujer. Y vemos que fue una bella creación porque cuando Adán ve a esa creación que es Eva, pues la exaltó y dijo, oh, qué hermosa creación, ¿no? Entonces vemos cómo Dios en nosotros hizo una bella creación. Pero también nos damos cuenta el poder enorme que tenemos nosotras las mujeres de influenciar. Tenemos una gran habilidad para influenciar. Y cuánta responsabilidad tenemos, pero de influenciar positivamente, de influenciar lo bueno. Y es ahí el reto para cada mujer, poder ser una buena influencia para los demás. Vamos a ver ahí en Génesis 1:27 hay un versículo que dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Ahí vamos a entender que el Señor cuando crea a Adán y luego crea a Eva,
haz de cuenta, con la misma en dedicación y todo, crea a Eva, no la hace menor, por decir así, no la hace de menor calidad, no, nos crea iguales, porque dice que nos creó a su imagen, tanto al hombre como a la mujer nos creó a su imagen. ¿Y esto qué implica? O sea, ¿qué? Dios tiene mi cara, mi rostro. No implica eso. Implica que tenemos ciertas, diríamos, aptitudes o capacidades que vienen de Dios. ¿Como cuáles? Bueno, tenemos inteligencia. Dios es un ser muy inteligente, Él puso en nosotros inteligencia, somos capaces de razonar, somos capaces de pensar. Otra situación, tenemos emociones, somos capaces de sentir, somos capaces de amar, porque Dios es así. Entonces Él puso en nosotros su imagen. Y otro aspecto, nos dio voluntad propia. No nos hizo robots, nos hizo seres con voluntad propia. Dios tiene voluntad, ¿verdad?, para crear, para hacer y capaces de elegir. Eso es algo importante. Él nos hizo capaces para elegir. Entonces, esas cualidades de Dios las puso en nosotros. Por eso dice que nos creó al hombre y a la mujer a su imagen. A imagen de Dios los creó. Ahora, nosotros nos parecemos a Dios porque en el sentido el Señor nos dio 3 elementos. Al ser humano le dio 3 elementos, les dio cuerpo, alma y espíritu. El espíritu es el que nos hace capaz de conocer a Dios y de relacionarnos con Él. A esto le llamamos comunión con Dios, relacionarnos con Dios. Entonces, ese espíritu es el que debe estar conectado con Dios para estar totalmente vivo. Y vemos que cuando Dios crea a Eva, tiene una conexión perfecta con Dios. Hay una buena relación, hay una buena comunicación entre Dios y el hombre y la mujer. Entonces, en esto notamos cómo Dios nos creó con muchas habilidades, con muchas capacidades, diríamos así, y nos creó a su imagen y a su semejanza. Ahora, ¿cuál es la primera función para la mujer? Bueno, también el Señor lo establece ahí en Génesis, dice que nos creó para ser ayuda idónea. Ayuda idónea. ¿Y esto qué nos habla? Bueno, de alguna manera cuando crea el Señor a Adán y lo hace dormir y le saca una costilla a Adán y nos crea a nosotros, lo que hace el Señor no es nada, o sea, siempre que hace algo lo hace con una enseñanza. O sea, a Eva no la sacó de los pies, a Eva no la saca de la cabeza, y todo lo que hace Dios tiene una enseñanza, la saca de su costado, para que la mujer entienda que ni debe ser pisoteada, ni es menos que el varón, pero que tampoco es más que él. Por eso no la saca de la cabeza, la saca de su costado. Entonces eso nos hace entender que no tenemos que pelear por una posición de querer dominar a los hombres, ni tampoco tenemos que estar sometidas a una situación, diríamos ahí, de servilismo, estar pisoteada. No es la intención de Dios, ¿no?, que una mujer esté pisoteada por el varón. Entonces está creada para ser la ayuda idónea, para dejarse dirigir por el esposo, por el varón, y ser una colaboradora en los propósitos de Dios. Entonces eso nos habla muy bien de que Dios es un Dios de orden. Eso tenemos que entenderlo perfectamente. Dios es un Dios de orden. Y podemos pensar, nosotros creemos, la Biblia habla de un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, Jesucristo no es menor que el Padre en poder. Mas, sin embargo, Jesucristo se sometió voluntariamente al Padre y honró al Padre. Y esto nos habla a nosotros. Como mujeres tenemos que bendecir a los hombres, unirnos a su propósito, dejarnos dirigir por ellos en el sentido de mi esposo, ¿verdad? Vamos, o si soy hija, bueno, hacia mi padre tengo que dejarme dirigir por mi padre, en el sentido de consejos y todo eso, ¿verdad? Y autoridad. Entonces, esto nos habla, y el Señor en esa parte de Génesis está hablando de cómo establece el Señor a Eva, cómo establece a Adán, y forma los fundamentos para un matrimonio. Si los matrimonios caminaran en los fundamentos de Dios, tendríamos otro tipo de sociedad, tendríamos otro tipo de ambiente, porque lo que Dios crea, lo crea en una manera perfecta, en una manera atinada, diríamos así. Entonces, cuando Él forma el primer matrimonio, hay 4 principios básicos.
Se llama separación, el primero, el segundo es permanencia, el tercero es unidad y el cuarto es intimidad. Y hablando así de una manera muy concreta, separación, bueno, el Señor dio un principio, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Ese es un principio de separación. Se forma una familia independiente, principio de separación, y se evitan muchos problemas en el futuro. El segundo principio dice permanencia, se unirá a su mujer. Habla que hombre y esposa deben de estar juntos. Hoy vemos tantas situaciones en la sociedad donde por X necesidades materiales se separa, el esposo se va a un lugar a trabajar, la esposa se queda sola. No es la voluntad de Dios ese modelo. Claro, hay circunstancias tal vez como las que ustedes estén experimentando, si alguna de ustedes está casada o tiene un esposo, en donde ya no es voluntario, sino por ciertas situaciones han sido separados, y eso ya es algo que no sale de la voluntad, sino es una consecuencia, diríamos así, de tal vez de algún error o de una situación difícil, ¿no?, que ha sucedido. Pero bueno, esos son los principios, permanencia para el matrimonio. Otra es, dice, y serán una sola carne, quiere decir unidad. Ahí está hablando el Señor de una unidad. Tenemos que estar, esposo y esposa, estar unidos, ¿verdad? Como pareja y todo lo demás. También dice, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Habla de intimidad. Entonces vemos cómo la palabra del Señor nos enseña que el esposo debe estar de alguna manera dispuesto para bendecir a su esposa, a satisfacerla, y también la esposa debe estar dispuesta siempre a satisfacer las necesidades de su esposo en diferentes ángulos, en diferentes situaciones, ¿no? En el sentido de necesidad puede ser de aportarle el alimento, si estoy en casa, en situaciones de que las mujeres que estén en casa, prepararle su comida, pero también en otras relaciones ya de intimidad también. Eso habla de estar manteniendo esa intimidad uno con el otro. Y bueno, hay otra situación que podemos ver en Génesis, que como todo el modelo que Dios estableció para el matrimonio se rompió a causa de la desobediencia. Dice que el Señor les dio una instrucción y no la obedecieron, y la primera, por decir así, que cayó en esa tentación fue la mujer. El enemigo habló, ¿verdad?, a sus oídos, y ella fue seducida y puso ahí ciertas palabras. Entonces, de alguna manera, ella, al escuchar esas palabras, creyó en esas palabras cuando Dios ya les había dado una instrucción. Entonces vemos ahí cómo nuestras emociones en algún momento nos pueden alejar del propósito de Dios, como le aconteció a Eva. Eva, al prestar su oído, ¿verdad?, y escuchar una información contraria a la que Dios ya les había dado, y al hacerle caso a esa información engañosa, pues terminó afectando su vida y también afectó a su esposo, porque también el esposo entró en esa desobediencia cuando el Señor le dijo, no comerán, ¿verdad?, de tal árbol, y le dijo, porque de ese fruto no comerán. Entonces ella se dejó seducir por el enemigo, y también Adán cayó en ese engaño, y vemos cómo el Señor se rompió esa relación, esa comunión que había. Esa relación abierta se rompió porque el pecado separa. Entonces, cuando el hombre, cuando la mujer entra en el pecado, nos separamos de Dios. Ya Dios no puede habitar en nuestro corazón porque está ocupado por el pecado. Y la naturaleza de Dios es totalmente contraria al pecado. Es como decir, vamos a juntar agua con aceite, pues no lo vamos a poder unir jamás. ¿Por qué? Porque son naturalezas contrarias totalmente. Entonces, esas cosas tan comunes nos hablan y nos enseñan que cuando nosotros caemos en prácticas, en situaciones que son contrarias a lo que Dios establece, entonces el Señor no quiere alejarse, pero tiene que alejarse, porque no puede el Señor habitar junto a la maldad. Entonces eso nos hace pensar que tenemos que guardar nuestro corazón y pensar bien para tomar nuestras decisiones, porque el entrar en una actitud de pecado, en una práctica de pecado, tiene consecuencias. ¿Como cuáles, diríamos así? Bueno, la lección nos habla que se produce muerte espiritual. Dice que se produjo en ese sentido cuando Eva obedeció al enemigo, ¿verdad? Entró el pecado y se produjo muerte espiritual, una separación. Experimentaron una separación, y entonces ellos experimentaron vergüenza. Por eso es que después se andaban escondiendo de Dios y se trataban de tapar su cuerpo cuando antes no tenían esa pena.
tenían una relación abierta con Dios, pero ya se andan escondiendo. ¿Por qué? Porque ya hay una situación en ellos de pecado que los separa, los aleja de Dios. Y vemos que ahí el Señor dio una consecuencia. Tiene que haber una consecuencia por el pecado, por practicar el pecado. Pero sí vemos que ahí en Génesis que el Señor dio maldición. ¿A quién y sobre quién dio maldición? Bueno, el Señor dio maldición sobre Satanás. El Señor maldijo al enemigo, lo maldijo. Pero a la mujer y al hombre no los maldijo. A ellos los castiga. A ellos los castigó. Y bueno, vemos que de alguna manera ya están en una situación de alejamiento de Dios. Pero Dios es así, Dios te da una consecuencia para que tú también te des cuenta, pero a la vez prepara una restauración. Entonces Dios preparó una restauración para el ser humano, porque la Biblia dice que por el pecado de Adán y de Eva, el pecado entró a toda la descendencia humana. Pero también así, por el sacrificio de Jesucristo, entró la redención, la salvación, el hecho de la restauración de esa relación rota. Entonces, la promesa de Dios de restauración fue cuando el Señor les habló y les dijo que habría, ¿verdad?, de la descendencia de la mujer alguien que pisaría a la cabeza de Satanás. ¿Y quién sería ese alguien? Pues Jesucristo. Entonces, toda aquella persona que se acerca a Jesucristo restaura su relación. El Señor limpia el pecado, limpia toda maldad de nuestro corazón. Nosotros nos acercamos a Él, le reconocemos, le pedimos perdón y el Señor restaura nuestra relación y vuelve a tener comunión con nosotros. Vuelve a tener esa relación, puedes tener nuevamente esa relación. Y esto quiero decirte a ti, no sé cómo se haya sido tu vida, no sé qué circunstancias hayas pasado, pero de hecho te he de decir, no importa que estemos en un lugar como el que tú estás o estemos afuera, todos hemos transgredido las leyes y las órdenes que Dios nos ha dado, los consejos que Dios nos ha dado, todos. Entonces, tenemos todo ser humano la necesidad de buscar a Dios y de decirle, Señor, perdóname, he fallado, he hecho mal, me he equivocado, restaura mi corazón, ayúdame a acercarme a ti, límpiame de mi pecado, tal vez pensamientos, acciones, un sinfín de cosas. Entonces ahí cuando hacemos eso es cuando nuestra vida, nuestro corazón es restaurado y nuestro espíritu se relaciona nuevamente con Dios. Y no importa dónde estés, Dios está ahí presente. Porque Dios no tiene límites de espacio donde pueda manifestarse. No puedes decir, pues yo me encuentro en este lugar y aquí no creo que Dios entre. No, Dios entra a todo lugar porque Él es soberano y Él no lo limita a nada. Él puede presentarse en un lugar, si tú estás en un lugar terrible, ahí el Señor puede presentarse y bendecir tu corazón. Porque la verdadera libertad es cuando experimentamos en el interior una paz interior de decir, ya no seguiré atormentándome con mi pasado, sino ahora siento que he sido perdonada porque el sacrificio de Jesús es suficiente para pagar mi pecado. Eso debes de creerlo y lo vas a ir aprendiendo respecto, como vayas aprendiendo de las Escrituras, o si ya lo has estado haciendo, ya has ido aprendiendo que no importa la magnitud del pecado, porque la magnitud del sacrificio de Cristo fue sumamente superior a cualquier maldad que un hombre pudo haber practicado o una mujer. La magnitud del sacrificio de Cristo cubre multitud de pecados. Lo importante es que Él se reconozca, que sienta pesar por haber ofendido primeramente a Dios, y entonces el Señor derrama bendición y gracia sobre esa persona. Bueno, vamos a ir concluyendo y vamos a pensar, dice, ¿cuáles lecciones podemos aprender de Eva? ¿Qué lecciones podemos aprender de Eva? Bueno, punto 1 dice, cuando una mujer reconoce el propósito de su vida, es una mujer realizada. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es este propósito principal? Conocer a Dios y tener comunión plena con Él. Fíjate nada más. Ese es el propósito principal de una mujer. Él quiere tomar la vida de cada persona, no importa si está esa vida destruida o fracasada, pero Él quiere hacer una nueva creación. Y así lo dice una cita en 2 Corintios 5:17. Entonces, lo que sucedió con Eva nos ha afectado a todas las mujeres, hablando de las mujeres, pero
sabemos que lo que sucedió con Jesucristo nos beneficia a todas las mujeres. Hay un versículo en Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Romanos 5:8, el libro de Romanos, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto nos da esperanza, esto nos da ánimo de seguir adelante y de decir, ahora entiendo mi verdadero propósito y el fundamental propósito para mi vida es que yo conozca a Dios. Entonces tengo que estar dispuesta a abrir mi corazón para que yo pueda ser restaurada y ser una nueva criatura. Recuerda, lo único que nos separa de Dios ahora, teniendo ese camino abierto, lo único que nos podría separar es rechazar esa bendición que Dios tiene para nosotros y decir, yo no quiero saber nada, yo no quiero conocer a Jesucristo, yo no quiero saber nada de Jesús. Entonces ya tú estableces, no quiero nada con Dios. Entonces ese pecado sí te separa totalmente de Dios, en no aceptar a Jesucristo como único Señor de tu vida. Hay un versículo hermoso que te dice, muy claramente dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, dice, pero con la boca se confiesa para salvación. Eso está en Romanos 10, versículo 9 y versículo 10. Bueno, si tú nunca has tomado este paso tan importante, no sé, tal vez ya tú lo has tomado anteriormente, te han dicho, haz una oración para aceptar a Cristo, no lo sé, pero si acaso alguna de ustedes no lo ha hecho todavía, pues creo que pues lo podemos hacer ahorita mismo, no hay ningún inconveniente. Entonces, tómate un instante, cierra tus ojos, trata de asimilar un poquito, tal vez he dicho mucho, pero trata de asimilar un poquito lo que te he hablado. Y pon tu mente y piensa en el Señor. Y piensa en cuán necesario es confesar a Cristo como el Señor de tu vida. Entonces te invito en estos momentos que tú puedas expresar con tus labios audiblemente y puedas decir, Señor, yo confieso que Jesucristo es mi Señor, es mi Salvador. Yo lo acepto en mi vida, lo acepto en mi corazón como quiero que sea ahora el único Señor de mi vida. Creo en mi corazón, oh Padre, que tú levantaste a Cristo de los muertos y me arrepiento y renuncio a mi vida pasada, me arrepiento de todo pecado que yo he cometido, de pensamiento, acciones y tantas cosas. Yo me arrepiento y Señor, abandono mi vida pasada, renuncio a mi vida pasada, Señor, y te doy gracias por ahora entender que tú traes perdón hacia mi vida. Tengo una oportunidad de sentir ese perdón, de experimentar paz en mi corazón. Alejo toda condenación que tal vez me ha atormentado, toda esa ansiedad que se trae sobre mi vida a causa de esa condenación que ha estado en mí. Y ahora, Señor, así recibo y acepto que Cristo pagó por mis pecados. Y ahora puedo entrar en paz contigo, Señor. Al decirte perdóname por todo mi pecado y al saber que tú me perdonas, Señor, yo sé que recibo paz en mi corazón. Hago a Jesucristo Señor de mi vida y te doy gracias por esta oportunidad que tú me das. Gracias. Espero que hayas hecho pues esta oración y que te haya llevado a experimentar. Tal vez de momento no sentiste nada, tal vez sí sentiste algo. Pero no importan nuestras emociones, lo importante es la realidad y la realidad la marca la palabra. Entonces, ya nada más quiero enfatizar unos puntos más acerca de Eva. Dice, Eva fue creada para ser ayuda idónea al hombre, una compañera y una amiga. Entonces, cuando entendemos que no estamos en competencia con los hombres, sino estamos para ayudar y para ser amigas y compañeras, entonces muchos conflictos se eliminan. Entonces, y en el sentido de que estamos, diríamos, para ayudar, tal vez haya en tu mente, bueno, ¿cómo puedo ayudar a mi pareja si me está invitando a hacer algo negativo? Bueno, el Señor nos marca muy claramente que tenemos que ayudar a nuestro esposo siempre en cosas que no vayan a afectar lo que Dios ya nos ha ordenado, porque Dios está sobre todo.
Si alguien te invita a hacer algo que va en contra de los principios de Dios, ya tú estás libre de someterte a esa autoridad. Pero si va en los principios de Dios, como cabeza tuya, como tu esposo, vamos a suponer, pensemos en el mundo exterior, ¿verdad? Una mujer que su esposo le dice, nos vamos a ir a vivir a tal lugar. Ah, no, yo allá no me voy a vivir. No, tiene que someterse a su esposo. Ok, si tú sientes alguna intranquilidad, oras a Dios, Señor, bendice a mi esposo, yo siento que no es por ahí, pero oro a ti para que le cambie sus pensamientos, pero no te pones en rebeldía con él, sino que tú sometes esa situación y la pones delante de Dios en oración. Entonces es algo que debemos entender, somos creadas para ser ayuda idónea. Ahora, Eva no honró el liderazgo de su esposo y sufrió las consecuencias serias. ¿Es cierto? Es el espíritu de rebeldía que hubo ahí, ¿verdad? Afectó a sus hijos también, afectó el ambiente en el cual vivían y pues afectó también a su propio esposo por el hecho de estar en una actitud de decidir ella y hacer las cosas a su manera, ¿verdad? Y se afectó toda la familia. Y así es, en la actualidad también toda mujer que toma una decisión contraria a lo que Dios establece, pues vamos a afectar a toda la familia. Entonces hay que pensarlo bien, hay que meditarlo bien. Otro punto, Eva juntamente con Adán fue creada para conquistar su mundo. Dios dijo a los dos, al hombre y a la mujer, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. Sojuzgar significa conquistar y la palabra señorear significa gobernar. Entonces nosotros, tú y yo, fíjate, fuimos creados para gobernar y de alguna manera tener cierto dominio, tener dominio más bien, y no para ser dominada por las circunstancias que nos rodean. Entonces pensemos eso, no tenemos que ser influenciados por lo que viene de fuera y ser dominados por esas cosas, filosofías y formas de estilos que ahora quieren implantarse. No, nosotros tenemos que tomar autoridad y no dejarnos dominar por esas malas influencias y en el nombre del Señor tomar autoridad y decir, yo no voy a entrar en esta práctica porque esto me aleja de Dios, y tomas carácter y la fortaleza de Dios. Bien, vemos ahí el último punto donde dice, Adán echó la culpa a Eva y Eva le echó la culpa a la serpiente, ¿es cierto? Cuando Dios los cuestiona y les dice, primero se dirige al hombre porque es la cabeza y le dice, lo cuestiona. Entonces Adán viene en una situación y ante la situación de confrontación viene y le dice, pues la mujer que me diste, y de alguna manera le estaba echando la culpa a Dios, dice, la mujer que me diste, ¿no? Y la mujer cuando es cuestionada le echa la culpa pues a la serpiente, al enemigo, ¿verdad? Entonces ahí vemos que había una inmadurez en ellos de aceptar su responsabilidad. Entonces, la primera señal de madurez es aceptar la responsabilidad de nuestras propias acciones y poder decir, tengo culpa. O sea, cuando somos confrontados por Dios, no podemos decir, pues yo hice esto y yo no tengo la culpa, yo lo hice porque me presionó. No, ante el Señor tenemos que decir, Señor, tengo culpa. Sí, reconozco que yo hice mal, yo he pecado. Entonces es algo importante aceptar, reconocernos, y ahora pues tenemos esa respuesta de parte de Dios, que tenemos perdón. Entonces vuelvo a enfatizarte que necesitas aceptar el perdón de Dios y no sigas viviendo en una culpabilidad, sino sigues conociendo, sigue aprendiendo de lo que la palabra del Señor dice, y entonces tú vas a experimentar una verdadera libertad, la real libertad que solamente nos puede dar la palabra del Señor. Cuando nos asomamos a ella, entonces te vas a dar cuenta cuánto perdón tiene la palabra del Señor y cuánta restauración, y entonces dejas de condenarte a ti misma y entonces descansas en Dios y dices, Señor, estoy aquí por mis propias acciones tal vez o por circunstancias, pero aquí yo tengo un propósito para ti. Tú tienes un propósito para mí, perdón. Tú tienes un propósito para mí y tú me vas a ayudar a entenderlo, a descubrirlo y a caminar en él. Pues esta ha sido nuestra lección y espero que te haya bendecido. Vienen muchas más, otras mujeres van a hacer estos audios, estos videos, y tú vas a ir conociendo otras mujeres que algunas tuvieron ciertos errores, y también el Señor cómo fue ayudándoles, y vas a quedar impresionada de conocer mujeres de la Biblia que nos enseñan mucho. Uno puede enseñarle a los demás a través también de nuestras equivocaciones, decirle, no hagas esto porque mira,
este consejo te puedo dar, pero también de nuestros aciertos. También podemos enseñar a otros por medio de nuestros aciertos. Pues bendigo tu vida, espero que sea de bendición este tiempo. Te mando un fuerte abrazo, un cordial saludo y queremos decirte, no se sientan solas, estamos pensando en ustedes, están en nuestro corazón, les amamos y sobre todo Dios les ama y Dios siembra en el corazón amor para ustedes, aunque no les conozcamos. Esperemos en Dios que sientan su presencia y que les anime día a día, en cada circunstancia. Acudan a Él, refúgiense en Él. Cuando te sientas enojada, cuando te sientas desesperada, cuando te sientas triste, refúgiate en Él, porque Él es el que calma nuestras emociones y nos encausa, nos va abriendo paso para que podamos experimentar cosas que ni nos imaginamos que Dios quiere darte. Así es que bendiciones para tu vida, fue un gusto y pues estamos aquí contigo. Dios te bendiga.